Hablando de corrupción, que es un tema del que ya veníamos, pero ya le íbamos anunciando desde la pantalla que se encuentra con nosotros aquí el mismísimo Zósimo Camacho, que es nada menos que el autor de esta investigación sobre la corrupción al interior de la CNDH. Y contigo, Zósimo, que además de darte la bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí, gracias. Vamos a inaugurar esta alianza que vamos a empezar a hacer con distintos compañeros periodistas que trabajan en otros medios y que encontramos que hacen trabajos de investigación que vale la pena retomar. Esta es una investigación que tú hiciste hace unas semanas ya. Cuéntanos, Zósimo, ¿cuáles fueron los hallazgos principales que, por cierto, no tuvieron la mejor de las recepciones por parte del equipo de la administración anterior de la CNDH? Claro, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, gracias Azul, gracias Juan Becerra, es un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Pues sí, la verdad es de que nos encontramos con una situación pues peor, desafortunadamente, de la que esperábamos. Podríamos decir que, bueno, fueron más de 300 contratos que entregó la administración de Luis Raúl González Pérez de manera discrecional sin que tuviera justificación para ello. Se compraron desde camisetas, por ejemplo, y gorras, hasta se adjudicaron contratos para seguimiento de entrevistas, contratos con asesores, periodistas, incluso columnistas, investigadores, que por varios cientos de miles de pesos de manera individual y que, bueno, pues no tenía ningún tipo realmente de justificación. No son asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, como para que se hubiera invocado la adjudicación directa, es decir, no salió a concurso, de manera discrecional. O sea, normalmente tendría que salir a concurso, claro, siempre a una licitación, y si no, ¿cuáles son los argumentos que justificarían una contratación de este tipo para una entidad como la CNDH? Y además de seguridad nacional. Sí, bueno, el más común es seguridad nacional, pero a veces es cuando no hay existencia, por ejemplo, de los servicios o los bienes en el mercado. O sea, no hay competencia de a quién se le van a otorgar. Pero imagínense, o sea, contrataron gorras o camisetas, bueno, pues hay muchísimas empresas que pueden hacer eso, sin embargo, se le adjudicaron de manera directa a determinadas empresas. Pero probablemente lo más grave es que se adjudicaron contratos a personas, como les decía, desde columnistas e investigadores, por ejemplo, para asuntos que ya podía ser el personal contratado para ello. ¿Cómo qué asuntos, Zósimo? Seguimiento de entrevistas, por ejemplo. Para seguimiento de entrevistas hay un contrato, por ejemplo. ¿De asesorías? Sí. De asesoría por más de 800,000 pesos. Supuestamente. Un solo contrato. Un solo contrato. De asesoría. Sí, y hay contratos también para asesoría en medios de comunicación, para columnistas, por ejemplo, de más de 450,000 pesos cada contrato a una misma persona que se le dieron durante los 5 años y que se llevó, por lo tanto, más de 2,600,000 pesos, por ejemplo. Estamos hablando de 300 millones, es lo que documentas, en 4 años. En 5 años. En 5 años, para ese rubro, ¿no? Asesores y contratistas, y también para sueldos, que son ese es otro rubro. Ese es otro rubro. Eso no entra dentro de estos 300 millones. Sueldos es otro rubro, pero son muchos. Mira, vamos a mencionar nada más algunos. Caja Chica de la expresidencia, 1 millón de pesos. 11 millones de pesos en seguros para altos mandos. Unas transferencias a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de México por 80 millones de pesos. ¿Para qué fueron esas transferencias? Es realmente muy interesante porque prácticamente es un esquema idéntico al que se le llamó la estafa maestra. Es decir, se hacen convenios con la universidad y con el Colmex se hicieron convenios que por lo tanto no son contratos, no pasaron por licitación, por lo tanto no se dice que se adquirieron bienes, sino que hay una alianza para determinados asuntos, y dentro de esos determinados asuntos, por ejemplo, son conferencias que se hicieron en Harvard para investigadores a nombre del, en este caso, del Colegio de México, pero que termina pagando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo. Hay muchos eventos de este tipo, seminarios que además eran carísimos. Un solo seminario de más de 1 millón de pesos, por ejemplo, la organización. Y esos seminarios no los pagaba ni la UNAM ni el Colmex, terminaba pagándolos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablas también de que era la caja chica de la expresidencia de la CNDH. ¿Cómo funcionaba esto? Se le llama fondo revolvente, técnicamente.
es un fondo que tienen a su disposición para asuntos urgentes, que de momento tienen que gastar algo, bueno, pues se hace el gasto. ¿Cómo que es un asunto urgente discrecional para la Dirección General? Bueno, en algún momento, por ejemplo, no sé, apoyar, en este caso que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apoyar alguna diligencia que tendrían que hacer, vamos a suponer, con el asunto de los 43. Muy bien. Por ejemplo. Sin embargo, se utilizaron para desayunos. Hay desayunos de 16,000 pesos. Pues ¿dónde desayunaron? Del exdirector. Del exdirector Luis, desde el expresidente. ¿Qué se comieron? Pues sí, así es. No, terrible. Oye, pero aquí hay un asunto bien delicado, porque Jesús Ramírez López, el encargado de comunicación social, escribió una respuesta a la primera parte de 5 de esta investigación que hiciste, pues haciéndote ahí un cuestionamiento de una presunta inocencia, que diste información parcial o sesgada. ¿Tú qué le dices y cómo le respondiste en una carta a estos señalamientos y a otros que te... Claro, que te bueno, formuló? tendríamos que señalar en primer lugar que al exfuncionario se le buscó, como al propio expresidente y a los demás funcionarios involucrados, se les buscó antes de que se publicara el reportaje. Y se les explicó qué era lo que se estaba investigando para que ellos pudieran, para nosotros era mucho dar interés. su versión, sí, claro, nos interesaba que nos explicaran. Entonces se les buscó, de un principio se les buscó previamente. Y bueno, no quisieron dar su versión. Y en la carta lo que les señalaba, bueno, pues qué bueno, reitero mi solicitud de entrevistas, vamos a platicar de todas las irregularidades que hay, porque además faltan otras partes. Y bueno, pues ya no hubo ningún tipo de respuesta, prefirieron dejarlo así. Pero sí se les buscó, por supuesto, y todo lo que está ahí se puede comprobar. No hay algo que no se pueda comprobar en el reportaje, todo está documentado. Pueden entrar a la página de la revista Contralínea, ahí están los documentos también, en los cuales obtuvimos a través de transparencia para publicar, hacer la investigación. Sí, incluso intenta hacer uso del principio de presunción de inocencia como para decir, esta información no la tendrías que estar publicando. Pero bueno, son datos, es información documentada que ustedes, o sea, tu fuente es la propia institución a través de transparencia. Sí, a través de los mecanismos que hay de transparencia para obtener. Además, otra cosa. O sea, en este caso no aplica. No, pero además presunción, él le empieza a hablar en términos legales cuando lo que estamos haciendo en este caso es una investigación periodística. Claro. Sí. Y es raro que una persona que estuvo en una oficina de comunicación social tenga esa idea de que no puede, porque decía que no podía publicar hasta que no hubiera sentencia de un juez. Es decir, pues, eso atenta totalmente contra el derecho a saber, contra la libertad de expresión, claro. Y es sorprendente viniendo de una persona que estuvo durante tanto tiempo que en una... se supone que le sabe. Sosimo, finalmente, solo hay una cosa, se hicieron 167 auditorías internas y externas durante la gestión anterior, sin observaciones. ¿De veras, sin observaciones, no se dieron cuenta de todo esto que viene en tu investigación? No, bueno, es que el asunto es que tendríamos que señalar que también, al final de cuentas, quien hace en este caso las auditorías, bueno, pues era parte del propio grupo político. Es importante por eso señalar que ahora hay una nueva auditoría y que, bueno, están en marcha nuevas auditorías y veremos entonces los resultados. Esperemos que una auditoría independiente y ojalá, porque los mexicanos tenemos derecho a saber en qué realmente se gastaron bueno, pues estos al menos 300 millones de pesos. Muy bien, Sosimo, pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber venido y te estaremos viendo. Claro que sí. En tus próximas investigaciones. Leyendo y viendo. Claro que Leyendo y viendo. Agradezco mucho la invitación.